Hola chicos, buen día. Bueno, nada, cumplo con compartir esta clase respecto a Pisco, que habíamos charlado que se las iba a subir. Espero que sirva para reforzar el contenido práctico y, bueno, nada, sobre todo el teórico que no está muy presente y muy claro en el cuadernillo. Eh, Vamos a ir avanzando, lo importante es que tengamos en claro algunos aspectos importantes, la diferencia entre el origen y las diferencias de lo que es el pisco peruano, eh, los diferentes cepajes y los diferentes modos de realizar el pisco peruano y la diferencia respecto al otro producto que es el pisco chileno y las diferencias de cada uno que también tienen como denominaciones de origen, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Espero que, que puedan visualizarlo todos. Cualquier cosa y cualquier duda me van escribiendo luego o alguna consulta, ¿sí? Vamos a ir con un PowerPoint. Bien, espero que lo estén visualizando todos. Eh, Vamos a ver, vamos a arrancar con Pisco y originalmente vamos a empezar por el más antiguo de las denominaciones y por ahí con el que tiene un poquito más de historia, que es el Pisco del Perú. Hablando de Pisco, vamos a hablar y vamos a decir que Pisco eh, no es solamente una bebida, sino también hace referencia a otro tipo de culturas, a otro tipo de sitios geográficos o de almacenamiento. Esto es geográficamente desde lo que es Lima, en Perú, hacia el sur, más o menos unos 3 horas hacia el sur de Lima, se encuentra una zona o un departamento que se denomina Ica, y dentro de Ica hay una región que se denomina Pisco. De hecho, no sé si se alcanza a ver el cursor o no, pero no importa, ahí trato de visualizar o dejar visto que está este sitio que se llama Pisco, que de hecho hay un puerto en este lugar, que se llama el puerto de Pisco, famoso, vigente hasta el día de hoy. También Pisco o Piscu es una denominación de origen quechua que hace de alguna manera eh, denominación o referencia a lo que es un ave pequeña que solía habitar dicha zona. ¿Bien? También eso es un pueblo alfarero de más de 2000 años de antigüedad, que se denominaban los pueblos piscos. Bien, y de hecho, estos pueblos alfareros se encontraron diferentes recipientes y vasijas en cerámica, en las cuales hoy por hoy un estilo de vasija, que son las vasijas pisqueras, son las vasijas como más cónicas, alargadas, es donde se almacenaba antiguamente, ¿sí? El pisco. Bien, entonces por diferentes formas y origen se puede decir que la palabra pisco tiene arraigo en una zona específica o por un pueblo o por una denominación de la palabra quechua o por una vasija en el Perú. Eh, Vamos a hablar un poquito de historia, ¿sí? Para que tengamos ideas. En 1535, hace muchísimo, ¿sí? Se funda la ciudad de Lima, que es la capital del virreinato del Perú, ¿sí? Por parte del marqués Francisco de Caraventes, ¿sí? Y él es el encargado de importar vides de las Islas Canarias, ¿sí? Y el objetivo era importar estas vides, ¿para qué? Para celebrar el vino y la Eucaristía. Entendamos también que en esta época en el Perú estaba un proceso de colonización muy fuerte por parte de España, ¿sí? Y en este virreinato estaba muy implantado, por decirlo de alguna forma, la cultura indígena estaba muy vigente, las culturas autóctonas, ¿sí? Las tribus autóctonas, el imperio inca, y estos de alguna forma querían
evangelizar, ¿sí? Valga la redundancia, desplazar culturalmente, religiosamente y políticamente a todo lo que tenía que ver con, con el imperio inca y la cultura quechua y los diferentes pueblos que habían. Y una de las formas de imponer de alguna forma esto religiosamente es celebrar la Eucaristía a través de, de la misa, ¿bien? Y la celebración de la misa se consumía el vino como una imagen simbólica del cuerpo de Cristo, ¿bien? Pero así también, de cotidiano también, las élites consumían vino, o traído desde afuera de España en un comienzo, y después generando su propio vino. ¿Bien? Esto dio el marco para que existiera este fermentado, ¿sí? De este mosto, de este jugo de uvas, que no es ni más ni menos que un vino, del cual se obtenía un alcohol que posteriormente fue destilado. Con la llegada de los españoles también llegaron los alambiques. La presencia de los alambiques no está del todo cierta bien la fecha, pero obviamente vino con la llegada de los españoles, que ya estaba muy presente también en el antiguo continente, y se iniciaron las primeras destilaciones, o los primeros registros, en el último tercio, ¿sí?, del siglo XVI. ¿Sí? 1535 se funda Lima, más o menos en 1630 a 1600, perdón, de 1560 a 1570, ya habían destilados de este vino. ¿Bien? Hay un registro de 1580 por el señor Francis Drake. Francis Drake trabajaba para la corona británica, era unas veces de pirata, ¿sí? Cumplió las veces como de piratas, no eran los piratas pata de palo, aunque todos se imaginan eso, ¿sí? Y ellos trabajaban para la corona y de alguna forma era comercializar con las colonias o sabotear de alguna forma esas colonias o los cargamentos que llevaban. Y Francis Drake, que es el mismo que descubrió el pasaje de Drake al sur de nuestro país, era un navegante muy ávido y comerciante muy ávido, pero también, nada, hacían algunos negocios medio raros. Tomaron, ¿sí?, de prisioneros a los aldeanos del puerto de Pisco, y de acá surge el primer registro, ¿bien?, de esta bebida, ¿bien?, por el cual él solicitó un rescate, y de esos se encuentra el registro de 300 botijas, ¿sí?, pisqueras, de agua ardiente de la zona, ¿bien? Este es el primer registro, 1580, ¿bien? Y en 1586, Panamá, sí, Panamá, Centroamérica, prohibió la venta del vino cocido, ¿sí? No sé si algunos de ustedes ya vieron la clase de brandy, sino para recordar el Brandwink, que era como el vino quemado que decían los holandeses. Este vino cocido proveniente del Perú, ¿sí?, se prohibía, porque básicamente, nada, se dieron cuenta que se embriagaban los panameños y no les estaba sirviendo, era poco productivo para la gente, los gobernantes, tener gente embriagada, ¿no? Y se prohibió la venta de este destilado, de este vino cocido, le llamaban, ¿bien?, proveniente de Perú. Fíjense, ya habían exportaciones de este mismo, ¿bien?, por parte de los españoles en 1586. ¿Está? Seguimos avanzando y vamos a ir hablando como características generales. Decimos que el pisco peruano, ¿sí?, es un destilado de jugo de uva fresco, fermentado, ¿sí?, este jugo de uva que es el mosto, fresco, recién terminado de fermentar, ¿sí?, no es un vino muy prolijo, por decirlo de alguna forma, pero es un vino grosso modo. Se destila una única vez, ¿sí?, y se hace una destilación en falcas, ¿sí?, que eran los antiguos alambiques rústicos, que eran alambiques de cerámica, ¿bien?
O alambiques de cobre, tipo campana, una simulación de un pot still muy rústico, hacían una única destilación que le denominan destilación a grado, ¿sí? Entre los 38 a los 48 grados. Y eso se debía que en una única destilación llegaban a esa graduación alcohólica gracias a la elevada concentración de azúcares o grados Brix bastante elevados de esas uvas que le permitían alcanzar, una vez que fermentaba, terminaba de fermentar este vino, una buena concentración alcohólica, que una vez fermentado de una única destilación, llegaban de 38 a 48 grados. Se hace un corte de cabeza y de cola y se deja alrededor o en ese margen. Hoy por hoy están entre 40 y 42 la gran mayoría de los piscos, pero sí podemos encontrar ese rango. ¿Bien? Necesita ser elaborado a partir de 8 uvas típicas, ¿sí? Vamos a ver que tenemos 4 uvas, ¿sí? de un estilo y 4 uvas de otro estilo, que se lo vamos a ver, pero son 8 uvas típicas en total, que se denominan aromáticas y no aromáticas, ¿sí? Y tiene que ser sacada y elaborada esta uva, ¿bien? De regiones pisqueras que van desde norte a sur, de Lima, Ica, Moquegua, Arequipa y Tacna. Lima, Ica, Moquegua, Arequipa y Tacna, siendo un lugar preponderante, y si muchas veces por ahí se van a encontrar con un examen o con una pregunta, que yo siempre hago referencia a que Ica vendría a ser como la Mendoza, por decirlo de alguna forma, o el Valle Duco del Pisco, ¿sí? Donde, el lugar donde se encuentran y donde se registra mayor cantidad de, haciendo la analogía con Mendoza, de bodegas. Bueno, en Lima pasaría esto, ¿bien? ¿Esto qué da? Bueno, esto da una denominación de origen controlado, ¿sí? Es lo que establece esta norma técnica, que recién se sanciona en el año 1991. Estamos hablando de que la norma técnica tiene exactamente 30 años, ni más ni menos. Es reciente y es no muy nueva. Previamente a eso no se producía un montón y se producieron muchísimos durante muchos siglos, pisco, pero no establecían diferentes marcos regulatorios, por lo que le valió ciertas dificultades, ¿sí? Para, sobre todo, la comercialización en el exterior. ¿Bien? Ya vamos a ver enseguida y vamos a hacer alguna comparación con la norma técnica chilena que existía desde hace mucho. Y dando también mucha, al no existir una norma técnica, dio origen a muchas producciones artesanales. El pisco peruano principalmente hay muchísima diversidad y pequeñas productores en gran cantidad. Hay algunos grandes y varios medianos productores de pisco, pero en los volúmenes comparados con lo que es el pisco chileno dista muchísimo en los litros que producen. Bien, vamos a seguir con la próxima diapositiva. Y vamos a decir entonces que acá tenemos un mapita con el cual visualizamos las diferentes regiones que tenemos de norte a sur, la región de Lima, ¿sí? De Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿sí? De estos 5 departamentos, de 5 regiones, es donde se puede extraer. Si van más hacia el norte, no se denominaría pisco, sería un aguardiente, lo mismo que sería hacia el sur, porque ya estaría en el límite con Chile, se denominan aguardiente de uva, ¿bien? Que de hecho, despectivamente, muchas veces los peruanos le dicen el aguardiente chileno, ¿bien? Los tipos de uvas, bueno, tenemos 8 tipos de uvas, de las cuales vamos a ver que existen 4 uvas de tipo no aromáticas y 4 uvas de tipo aromáticas. Casualmente son 4 uvas tintas y las otras son 4 uvas de tipo blancas, que no significa que sean no aromáticas y aromáticas las otras, sino que sean unas que tienen menos contenido aromático y las otras son más contenido aromático. ¿Bien? Y después, desde el punto de vista de la realización, tenemos los piscos acholados, puros y mosto verdes. Vamos a ver qué tiene que ver con el modo en que se elabora ese vino, ¿sí? Y se fermenta hasta el final o no. Después el modo en que se lo destila o se lo blendea, ¿sí? Pero habla un poco de la
técnica para realizarlo, ¿sí? Ya sea puro, acholado o mosto verde. Los tipos de uva no se los nombré, pero los vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Qué tenemos? 4 tipos de uva que se denominan aromáticas, que como las están viendo a la izquierda de la pantalla, son uvas blancas, ¿sí? Son 4 tipos de uvas. Tenemos Italia, ¿sí? Que es símil moscatel de Alejandría, y se creía que le dicen, o establece la denominación Italia, porque era la que traían los italianos desde Italia. Trajeron ese cepaje. La Torontel, que es como prima hermana de nuestra Torrontés en Argentina. Tenemos Albilla y Moscatel. ¿Bien? Entonces, 4 uvas, si pueden notar, todas son de color uvas blancas, ¿sí? No son uvas tintas. Y donde van a predominar, ¿por qué se dice que son aromáticas? Donde van a predominar principalmente descriptores más frutados, más frescos, ¿sí? Y se encuentran a simple vista respecto a las otras que mal llamadas no aromáticas. Una de las uvas emblemas de esta, sin lugar a dudas, es la uva Italia, en el cual encontramos algunos aspectos cítricos, podemos encontrar como limo, limón sutil, ¿sí? O fresco, o mandarina, ¿bien? Pero también encontramos mucha pasa rubia y muchas flores blancas, o algunos descriptores, por ejemplo, que pueden ir acompañando al descriptor de la fruta blanca, como que puede estar presente en otras, como es, ellos le llaman el melocotón y el albaricoque, o el durazno, y el... no me sale ahora. Es el melocotón, no me suena. Bueno, ahí le voy a decir. La otra fruta de carozo que no me sale ahora. Bien. Miel, la pasa rubia siempre está muy presente, ¿sí? Los frutos secos también está muy presente. Y después podemos ir pasando a la otra, ya me voy a acordar, bueno, ustedes en sus casas seguro que ya van a estar con la memoria más frescas, y se van a acordar de la fruta, que no me puedo acordar ahora, la fruta de carozo más chiquita que el durazno. Damasco, era esa, Damasco. Bien. Después nos vamos a encontrar con la clasificación de 4 uvas, ¿sí? Que se denominan no aromáticas, que no significa que no tengan aroma, sino que son menos aromáticas, siendo la emblemática y por lejos la más emblemática de las 8 en total es la quebranta. Sin lugar a dudas es la uva emblema del peruano, es algo así como para el mendocino y el argentino la Malbec. ¿Bien? Después tenemos Mollar, Uvina y Nebra Criolla. Las otras también son muy relevantes, perdón, pero no dejan de rendirle de alguna manera tributo a la quebranta. Una de los descriptores que está presente, ¿sí? Son los frutos secos, ¿sí? Que pueden estar presentes como el plátano maduro o la banana madura, las nueces o las almendras, nueces pecanas, son las nueces un poquito más dulzonas, son más ricas. O pueden haber, por ejemplo, en la negra criolla, descriptores como café o chocolate, que también lo pueden encontrar algo en quebranta. Y después nos vamos a ir avanzando en las otras, que podemos encontrar membrillo, pera, plátano o mango y manzana, en algunos de los escritores, por ejemplo, en Uvina. Estos no son exclusivos de una u otra, es como en algún varietal está más presente, en otros no, ¿bien? Pero no quiere ser, por ejemplo, que en un Italia no podamos encontrar un descriptor fresco, muy fresco, por ejemplo, de mango o de manzana verde, ¿bien? Que es muy preponderante, o de ananá. Ya vamos a encontrar, y vamos a ver algún cóctel muy típico que tiene ese tipo de descriptores. Según el tipo de elaboración, se pueden realizar 3 tipos de piscos: un pisco puro, un pisco mosto verde y un pisco acholado. Un pisco puro se realiza con una cepa determinada, ¿sí? O sea, es de una única cepa. Bien, hablemos de quebranta, por ejemplo. ¿Y qué se realiza? Se realiza una fermentación completa. Aproximadamente 14 días tenemos una fermentación completa. Y para que tenga más o menos una idea,
de 7 a 9 kilos de uva producen 1 litro, ¿sí?, de pisco. ¿Está? Bastante distinto de lo que podría estar pasando en el vino, ¿bien? Que tendría mucho más rendimiento, ¿bien? Entonces, para que entendamos, es una fermentación completa de un único cepaje, ¿bien? Que me da alrededor de 7 a 9 kilos, perdón, de 1 litro de pisco por 7 o 9 kilos de uva, ¿bien? Ahora el pisco mosto verde, algunos dicen que se originó o empezó eh, por un error o una disparada en la fermentación, en el cual pasa que las levaduras empiezan a trabajar, empiezan a aumentar la temperatura, empieza a aumentar el grado alcohólico también, y se produce un quiebre, una parada fermentativa, y se vieron obligados a llevarla al alambique y destilarlas para que no tuviese una picadura acética, en este caso el vino, ¿bien? No se empeorara el azúcar residual. Entonces, ¿qué pasa en esto? Se llevó al alambique y se destiló, pero habían muchos azúcares presentes todavía en el vino, lo que le terminó dando, de alguna forma, otros descriptores, ¿sí? Descriptores primarios que son propios de la uva, que se notan y están muy marcadas. Si podemos hablar de descriptores, y los vamos a tener muy presentes, descriptores primarios estamos hablando de la uva propia en sí, y descriptores secundarios son algunos que se terminan dando en el proceso fermentativo, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, este pisco mosto verde, con el tiempo, después método, se dieron cuenta que salía un pisco mucho más amable, más amigable, con otros descriptores mucho más frescos o descriptores mucho más intensos, más aromáticos, más ricos, algo hasta, a veces hasta más dulzón. Entonces, se dieron cuenta que era hasta una forma de verlo como un pisco premium. ¿Por qué? También porque para producir, de alguna manera, 1 litro de ese pisco, se necesitaban casi el doble de uva, ¿bien? Para producir 1 litro de ese pisco, se consumen de 14 a 16 kilos de uva, ¿bien? Entonces, en este caso, estamos hablando de que se puede hacer pisco mosto verde con una única cepa o puede ser 2 cepas, pero lo que vamos a estar haciendo es que lo vamos a cortar, ¿sí?, a la fermentación a la mitad, alrededor de los 7 días del proceso fermentativo, para llevarlo posteriormente al alambique y destilarlo. ¿Bien? Y por último, vamos a ver otro método de destilación, que es el acholado. Y se realiza una combinación de uvas, ¿bien? ¿Qué sería? Bueno, en realidad puede ser una combinación, o de uvas, perdón, valga la aclaración, una combinación de uvas, una combinación de mostos o una combinación de piscos. ¿Qué es esto? De uvas estamos hablando en un proceso de una cofermentación de diferentes uvas, ¿sí? Que pueden ser una aromática y otra no aromática, o 2 aromáticas, o no importa la variabilidad. De mostos o de vinos recién terminados de fermentar, que no son sinónimos claramente, pero se pueden combinar en sí para posteriormente destilarse. O una vez que ya están destilados, que es una de las opciones que se está haciendo ahora y con más razón, porque ya encuentran como todos los perfiles y una vez de eso van balanceando o blendeando, porque básicamente un acholado es un blend, se van mezclando estos varietales. Ahora, ¿por qué el término acholado? Bueno, no sé si mi cara está tapando esto, realmente no sé si se está filmando eso de ahí, si no le voy a correr un poquito, porque yo ahí estoy tapando una imagen, pero se ven unas señoras y algunos señores ahí cosechando, y el cholo es una, un cierto tipo de cruza, si se puede decir. No quiero decir raza porque está mal dicho, pero no encuentro el término adecuado en este momento, pero imagínense que es
el híbrido de dos culturas, ¿sí? El híbrido de una cultura española, ¿sí? Y un híbrido de una cultura indígena nativa, de una cultura autóctona, de los cuales salían del nacimiento de estas dos culturas un hijo al que le llamaban Cholo, en el cual muchas veces, o no un hijo que se llamaba Cholo, sino que básicamente empezó a existir muchas personas que venían de padres indígenas y o padres o mezcla de padres indígenas y españoles, y generalmente eran afines de alguna manera o de algún modo afines a la gente que vivía, a los españoles que vivían en el Perú, y trabajaban con ellos en las fincas. Ellos se encargaban de levantar la cosecha o de trabajar en las fincas, pero trabajaban para el patrón. Una vez que ya terminaba la cosecha, la elaboración del vino, se terminaba la destilación del pisco, a ellos le quedaban residuales en los viñedos, ¿sí? Lo que le llaman el raleo, que quedan algunas uvitas post vendimia, y ellos las cosechaban y como era poco volumen las empezaban a mezclar y de eso o lo juntaban con alguna otra que tenía algún vecino que también estaba en la misma situación que ellos y mezclaban esas uvas para hacer mayor volumen y producir un vinito de eso y después destilarlo para producir su propio pisco. De ahí surge la palabra acholado, bien, porque eran los cholos que trabajaban para los españoles que realizaban este blend de sus uvas que iban quedando. Acá estoy mostrando algunas marcas representativas. Tenemos desde arriba hacia abajo una flechita que va yendo en modo decreciente en la cantidad de precio o el valor de las botellas y de la calidad claramente también. Tenemos algunas marcas como por ejemplo Inquebrantable, que sin lugar a dudas es de los piscos con más prestigio y más renombre a nivel mundial, de la mano de don Pepe Moquillaza. Tuve la suerte de conocerlo, de compartir una relación casi de amistad con Pepe Moquillaza, un maestro destilador del pisco, embajador de la marca del Perú en el mundo, un pisquero de hace muchos años muy, muy reconocido. Su pisco es Inquebrantable, es un tributo a la uva quebranta, como les decía, es como muy importante también en su cultura. Y tiene dos varietales, un pisco puro y un pisco mosto verde de quebranta, en el cual hay uno que van a ver después. Un detalle importantísimo, importantísimo, que yo no les dije y que es crucial. El no paso por barrica, ¿ok? Voy a volver un segundito. Voy a volver un poquito y les voy a mostrar esta parte de acá, que yo recién no se los dije, pero sí estaba, y sí estaba presente pues a veces claramente no voy leyendo el PowerPoint, pero uno va hablando y va acotando algunos datos de color, que se tiene que tener para el pisco peruano aspectos de tipo límpido e incoloro, tiene que ser transparente. Si ustedes ven un pisco, ¿sí?, y es incoloro, lo primero que tienen que ver y decir que probablemente sea peruano, pero ¿por qué? Porque no posee pasos por barrica, ¿bien? Solo, o generalmente, posee un reposo en vasijas pisqueras. Las vasijas pisqueras son estas que tenemos acá a la izquierda, que son estas vasijas de cerámicas que hacían los pueblos alfareros, los piscos antiguamente, pero se siguió haciendo mucho tiempo. Son botijones bastante altos, que tienen casi 1 metro de alto, que se llenaban antiguamente con pisco y después se sellaban estas vasijas y se dejaba reposar la bebida. Como mínimo, se establece que tengan 3 meses en vasija. Actualmente o se los dejan cubas de acero inoxidable o en botellones tipo damajuanas
bien grandes, algunas son de 20 litros o más, y quedan reposando por como mínimo o aproximadamente 3 meses. Don Pepe Moquillaza lo que hace es dejar su pisco por más de 8 años, ¿sí? El mosto verde, y más de 10 años el pisco puro. ¿Qué hace esto? Siempre la explicación que él da es este tiempo de almacenamiento hace que los alcoholes se vayan acomodando, se va amabilizando cada vez más y se va de alguna manera tranquilizando el alcohol y va resaltando los aspectos frutados, amables, los descriptores más perfumados que contiene el pisco. Bien, entonces, una de las características fundamentales que tienen que decir que obviamente no tiene paso por barrica, ¿ok? Es una gran diferencia respecto al brandy, una gran diferencia respecto al coñac, y una gran diferencia, ya van a ver la semejanza que tiene o que guarda con el pisco chileno, ese tipo de almacenamiento en barrica, ¿está? Entonces, seguimos avanzando por donde estábamos. Que estamos hablando de las marcas representativas. Perdonen la aclaración. Bien. Otro de los piscos que tuve la suerte de trabajar, me tocó hacer un par de eventos con esta gente cuando yo viví en Lima un tiempito, es el pisco Paca Paca. Bien, pisco Paca Paca tiene diferentes expresividades o diferentes varietales, todos muy bien trabajados, muy bien elaborados, la verdad que da gusto, ¿sí? Seguido de ello tenemos otras marcas representativas, por ejemplo, como Cholo Matías, ¿sí? O Ferreiros, ¿bien? O Gran Demonio, de lo que es la bodega Atacama, que es, de hecho, Atacama es una de las bodegas más antiguas que existen hoy dentro de lo que es la América Latina, ¿bien? Otras nuevas que pueden encontrar es Pisco Encanto, ¿sí? Que se estuvo exportando un tiempo y estuvo un tiempo por las góndolas de Bobar, ya no, ya desapareció. Después viene la línea de Pisco Barsol, un tiempo entró, después dejó de entrar. Lo que sí se está consiguiendo hoy es Pisco Viñas de Oro, que está presente. Ahí van a estar viendo esa botellita como en forma de gotita. Esa es la de mosto verde. Hay otra flequita y más alta, medio cónica, que es la de Pisco Puro. Seguimos avanzando y vamos a encontrar ahí el pisco que no está presente, que hoy sí se está encontrando en góndola y está en la misma línea de, por ejemplo, Viñas de Oro, Pisco Portón, bien, y Barsol, es el pisco 1615, que sí está entrando hoy a Mendoza. Bien, esas son las dos marcas que se encuentran hoy. Bien. Después tenemos piscos de mediana calidad, como por ejemplo Tres Generaciones, Inti Palca, Cuatro Gallos. Cuatro Gallos ya apuntado a un perfil más juvenil, igual que la línea Inti Palca, ¿bien? Tenemos Biondi, Queirolo. Queirolo es muy popular, bastante popular, y Taberneros son como esa es la que tienen abajo, que se ve ahí, la botija de Tabernero. Es un pisco bastante popular, ¿sí? Pero no es de gran calidad. Y por último, Pisco Vargas, que hace un tiempito perdió la denominación porque no estaba cumpliendo las normas pisqueras de la norma pesquera del 91, de la Indecopi. Y ellos llegaron y estuvieron bastante tiempo, o aparecían en alguna barra o en alguna distribuidora como Pisco. La verdad, un pésimo representante de las bebidas alcohólicas de su país. Si tienen la suerte, entonces, hoy por hoy, encontrar en las barras de Argentina Pisco, Viña de Oro y 1615 lo que están encontrando. Lo otro, si tienen algún familiar o algún conocido que viaje, bueno, será bienvenido a alguna de las otras marcas. Vamos a hablar de cócteles representativos y sin lugar a dudas, el cóctel representativo por excelencia del pisco es el pisco sour. Bien, nativo y originario del Perú,
no fue un peruano el que lo termina creando, sino un americano, ¿sí? Un estadounidense. ¿Dónde nace? Nace en el bar Morris, en el Morris Bar, ¿sí? El bar Morris Bar estaba ubicado en el centro de Lima, estuvo entre 1915 y el 33, ¿sí? Y ese señor que ven abajo, ¿sí? Peladito de bigotito, era el señor Víctor Morris, que era un californiano que estaba viviendo en Lima, y se inspiró, ¿sí? Si bien recuerdan la clase de whisky, el whisky sour es el cóctel emblema sour por excelencia. Fue el primero en desarrollar sour como estructura y que de hecho dio origen a otras estructuras de sour que ya lo hemos repasado, lo hemos visto, pero no quiero mezclarlo un poco. Y él empezó a utilizar, obviamente, como no tenía whisky o quería dar un toque distinto a el destilado con el cual se conseguía en el país, hacer pisco sour. Bien. Las primeras menciones aparecen en el año 1920 y en el año 1921 en diferentes revistas, y se sirve en ese vasito cónico cortito que está ahí, es como un old fashion pero más cortito y cónico hacia abajo, que se denomina vaso quero. Bien, ese vaso originalmente el vaso quero tiene una simbología religiosa. Si alguno ha viajado al Perú o fue al Cusco, van a ver que hay vasos queros que son más altos y están tallados o lo pueden buscar por internet si quieren también, que eran el vaso donde tomaba el Inca, ¿sí? El emperador Inca tomaba en el vaso quero. Claramente no tomaba pisco sour, obviamente estamos hablando hace muchísimos siglos atrás, pero de ahí se bebía la chicha, bien, desde el vaso quero, que era una bebida sagrada también, cosa que fue pasando de año en año, de siglo en siglo, y se siguió utilizando este vaso que hoy por hoy termina siendo un vaso cortito, cónico, un poco más pequeño que el vaso old fashion. Bien. En un comienzo no llevaba clara de huevo, ¿bien? No llevaba clara de huevo. Lo que hoy vemos que todos los sours llevan clara de huevo, se originó gracias a que los bartenders y la gente que trabajaba en el Morris Bar, una vez que cierra después del 30, se mudaron o comenzaron a trabajar en otro hotel, que era el Hotel Mauri, que también está a la derecha abajo. Y en el Hotel Mauri es donde se perfecciona la receta agregándole la clara de huevo, ¿bien? Que le daba mucha cremosidad, untuosidad, bien, y lo terminaba de balancear al cóctel. ¿Cuál es la estructura? 3 onzas de pisco quebranta, ¿sí? No cualquier pisco, sino pisco quebranta, ¿sí? 1 onza de almíbar simple y 1 onza de jugo de limón criollo. El jugo de limón criollo hace las veces o la semejanza a nuestro lima, ¿sí? Pero es más chiquitito y es más aromático y más ácido, ¿bien? Entonces, sepamos que hay que tener un buen jugo de lima o de limón criollo, si estamos en el Perú, si no de lima acá, fresco, recién exprimido, ¿bien? Y 3 onzas de pisco quebrante, 1 onza de almíbar simple, sumándole 1 clara de huevo. ¿Cómo se hace? Un método batido en dry shake, ¿recuerdan? Se bate primero sin hielo y después se agrega hielo, se shakea y se sirve sin hielo en esta copa que previamente fue refrescada. Y el garnish, o la decoración, y a la vez como modo aromático, se le agrega 1 gotita o 3 gotitas si quieren de bitter angostura. ¿Sí? Seguimos. Vamos a ver El Capitán, un cóctel muy rico, es seco, es cortito, pero muy rico, me gusta mucho. El Capitán nace en 1920 en la sierra, principalmente en lo que es el Puno peruano, en donde los capitanes de la caballería peruana, después de hacer las rondas nocturnas, imagínense en la sierra, o sea, es como que nosotros estuviésemos haciendo la ronda en Uspallata o en Potrerillos, que de noche se torna fresco. Entraban a las cantinas y solicitaban un cóctel que antiguamente se llamaba 20 centavos y lo servían en un vasito cortito, tipo shot,
bien, con partes iguales, ¿sí? De pisco quebranta, obviamente vuelve a aparecer el pisco quebranta, y vermú rosso, ¿sí? Después se le termina de añadir este amargo de angostura, ¿bien? Y a esto, una vez que se lo servía, se lo daba al personal del ejército con la frase sírvase mi capitán, mi capitán, mi capitán, eh, por lo que terminó apodándose básicamente capitán porque era el cóctel que tomaban los capitanes, según dice la historia. ¿Cómo es la receta? Vaso de composición, refrescado en el vaso de composición o mixing glass, ¿sí? 1 onza y media de pisco quebranta, 1 onza y media de vermú rosso, 2 golpes de angostura dentro del vaso de composición, refrescamos y servimos sin hielo en una copa previamente refrescada. En el concepto más antiguo se puede servir en un vaso cortito, tipo cónico, pequeño, con algunas aceitunas, una o un par de aceitunas, un pincho de aceitunas y una pielcita de naranja para perfumar. Si no tenemos un vaso cortito, cónico, puede ser una copa martini. ¿Bien? Otro cóctel representativo del Perú que no tuvo origen en Perú y que sí estuvo también de la mano de un americano fue el Pisco Punch. El Pisco Punch tiene origen en 1830, sí, 1830, muy viejo, se puede decir que uno de los más antiguos por ahí registrados, ¿no? Era o derivada de los ponches, ¿sí? Que eran cócteles que se realizaban con frutas y un destilado y almíbar, ¿bien? Más una base cítrica. Esto era la composición de los ponches. Esto nace básicamente en lo que era California, ¿sí? En California, en lo que era la fiebre del oro, ¿sí? No sé si han visto las películas, algunas películas antiguas, si se pone a ver algunas de Cowboy, qué sé yo, y de tipos que se iban a la otra parte de Estados Unidos a realizar el sueño americano, iban a buscar pepitas de oro a los ríos, a las diferentes minas, porque se creía que, bueno, que nada, habían mucha cantidad de oro y todos iban en busca de ello. Esto fue alrededor de 1849, 1850, por lo cual se llenó la zona de buscaminas, hablando mal y pronto, o buscadores de oro, y estos lugares fue un ambiente propicio para el surgimiento también de bares, ¿sí? Porque lo que ganaban también salían y se lo iban a gastar a algún lugar para divertirse, entonces fue un lugar donde prosperaron también mucho los bares. Y en el bar de Duncan Nicol, ¿sí? Un bar que se llama Bar Exchange, eh, inventó en 1853 este ponche, ¿sí? De base pisquera, ¿sí? Y piña. Bien, fue muy famoso en su tiempo y fue muy requerido, por lo que hizo que perdurara. ¿Cómo lo hacía él? Bueno, utilizaba una uva aromática, ¿sí? Hasta recién veníamos utilizando uvas no aromáticas, como es la Italia. Espero que alguna vez tengamos la suerte de que ingrese uva Italia. Y llevaba 1 onza y media de pisco Italia, 1 onza y media de almíbar de piña, 1 onza y media de agua de piña. El agua de piña resulta de la cocción, ¿sí? De las cortezas de la piña, ¿sí? Con un poquito de azúcar, puede ser azúcar simple, como refinada, perdón, o mascabo, y se la deja hervir una media horita, 20 minutos, media horita, después se apaga y se deja enfriar. Esa agüita queda con saborcito básicamente suave a piña. También se le coloca 1 onza y media de agua de piña y media onza de jugo de limón. Va con método batido y se decora con un pedazo de piña o con una cortecita de piña. ¿Sí? Puede ir en un vaso old fashion o puede ir en una copa linda, cortita, pero tipo champañera, muy bonita. ¿Bien? Vamos a ver el otro cóctel, que si se puede decir es de los cócteles emblemas de los peruvians, que es el chilcano. Si
lo queremos de alguna manera comparar, el chilcano tiene su origen o una analogía con el buongiorno de los italianos, ¿sí? Piensen ustedes que lo mismo que sucedió un poco en Argentina con la inmigración italiana, también sucedía en muchísimo menor medida en el Perú, pero desde 1890 a los 1900, los inmigrantes italianos que venían de Italia consumían un cóctel que se llamaba Buongiorno, Buenos Días, que era una combinación de grappa, que es el destilado típico italiano, con ginger ale, ¿sí? Y la sustitución de esta grappa dentro de este cóctel, junto con la gaseosa de jengibre, hace nacimiento o le da origen al chilcano. Se le atribuía propiedades reconstituyentes, ¿sí? Con lo que se comparó también con esta sopa de pescado, que es una sopa de pescado típica peruana, que es el chilcano, esta sopa que se hace con el espinazo una vez que se saca toda la carnecita para hacer su pescadito, su ceviche, etc. Quedan restos de la cabeza, el espinazo, etc. Y con eso se cocía y se hacía un caldo. Y este caldo muchas veces se lo tomaba en las resacas o en las épocas que la gente se sentía un poco mal, le daban ese caldito bebido y tenía como propiedades reconstituyentes. Entonces decían que este chilcano también las tenía. Bien. Actualmente el el cóctel chilcano se lo puede encontrar en muchísimos sitios o en bares. Bien típico encontrar botellones o botijones en los cuales hay maceraciones en diferentes frutas, en diferentes hierbas, en el cual el pisco empieza a adoptar algún sabor propio de la fruta que se le infusiona o la hierba que se le infusiona, ¿bien? Este pisco infusionado se lo usa para hacer este chilcanito, ¿bien? Entonces ya empiezan a adoptar algunos sabores. Pero generalmente, si no, se puede utilizar pisco, que puede ser de cualquier variedad, pero generalmente es pisco acholado, ¿sí? Y se sirve en un vaso tipo highball, un vaso largo, 1,5 onzas de pisco, abundante de hielo, se completa con ginger ale y lleva unas gotas de angosturas, eventualmente puede ir unas gotas de jugo de limón, una rodajita de lima o una piel de lima, y algunos hasta les suelen agregar una rodajita de jengibre o kion, como le llaman los peruanos. El método es un método directo, es muy sencillo y muy fácil de hacer, y es el cóctel que predomina en las previas de los asados o de las comidas familiares o de los amigos. ¿Bien? Seguimos. Vamos a hablar un poco de el pisco chileno como tal. Y como pisco chileno vamos a hacer algunas salvedades y algunas aclaraciones históricas, ¿sí? Años después que Perú, en 1541, algunos años después, en 1541, Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago y constituye lo que sería la Capitanía General de Chile. Bien, de 1551 a 1555 se van a sembrar, las primeras vides en lo que es la zona que se conoce hoy como La Serena y la zona de Santiago de Chile. ¿De dónde iban a venir estas vides? Sí, adivinen de dónde. Del virreinato del Perú, que ya había vides, ¿bien? Y recién en 1592, acuérdense que ya en el 1580 ya había un pirata y Panamá andaba diciendo que no quería más vino cocido en Panamá porque se embriagaban y el otro andaba reclamando botijas pisqueras. Bueno, en 1592, años después, existen los primeros registros en la zona de La Serena de un testamento, ¿bien? De unas fincas para la producción de vinos y alambiques, ¿bien? Y estos alambiques iban destilados a la producción de los aguas ardientes de vino. Bien, básicamente
este tipo o estilo de pisco. O sea que desde el punto de vista histórico, siempre fue como un desprendimiento, por decirlo de alguna manera, de lo que fue la historia que fue sucediendo en el Perú. Pero también tiene que ver con el crecimiento económico, y se decía que también hacia el sur consumían este tipo de destilado y este tipo también de vinos, por lo cual llevaron las uvas y esta tradición de consumir eso hacia el sur. Y que hoy tiene una demanda judicial y una pelea entre ellos de larga data por el nombre y el uso del pisco, ¿bien? Que también es una DOC, una denominación de origen controlada en Chile. Entonces se alcanzan a ver, pero ahí, no sé si estoy señalando con el cursorio o verán, hay una fotito arriba a la derecha de lo que es La Serena, y se ve el Valle del Elqui, que Valle del Elqui vendría a ser así como para los mendocinos del Valle de Uco o Tupungato, por ejemplo, ¿bien? Donde se encuentra Cotunuyán, donde se encuentran muchas bodegas. Bien, las características, bueno, las características es un destilado de vino, ¿sí? Se realiza una vinificación en blanco con fines pisqueros, que sería de tipo brandy, y lo que se va a producir o se van a realizar son destilaciones en alambique de cobre, que serían 2 o 3 destilaciones en alambique de cobre. Se reposa en barricas de roble y se elabora con 5 cepas pisqueras principalmente. Y para la realización de ellas vamos a encontrar 5 valles pisqueros distintos. Vamos a ver que tenemos Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapas, ¿sí? Volviendo un poco a el producto base, ¿sí? Estamos hablando de un destilado de vino, pero acá lo que se hace es, se hace una vinificación en blancas, no es que se termina de fermentar el mosto totalmente y después se manda al alambique, sino que se hace un vino blanco literal, perfecto, ¿sí? Con su filtrado, etcétera. No es que pueden haber restos de pieles o borras, no, como es en el caso del peruano. En este caso hay una vinificación en blancas, y después se destila. ¿Bien? Los alambiques son alambiques de cobre, van a ver que son bastante distintos los alambiques, en el cual consta de una columna, tienen una columna por ahí un poco más alta, no tenían un capitel como lo tenía el pisco peruano, lo que ayuda a la rectificación y a la doble destilación, o sea, en realidad al elevar mayor la concentración de grados, ¿bien? A diferencia del pisco peruano, lo que vamos a notar es que tienen 2 destilaciones, ¿sí? O 3 destilaciones en algunos casos, pero generalmente tienen 2 destilaciones, con lo que difiere del el pisco peruano, que es una destilación a grados. Recuerdan que tenía de 38 a 48 grados, y en estas destilaciones logran alrededor de 80 grados, y luego, finalmente, antes de embotellarse, esto se suma agua destilada, se agrega agua y se baja a la graduación alcohólica según la norma chilena a la que uno desearía que saliese la bebida. Vamos a ver. Las 5 uvas pisqueras no se dividen en aromáticas o no aromáticas como es la peruana, sino que son generalmente todas son uvas blancas, y los valles pisqueros ya lo vamos a ir viendo, pero también, principalmente en esto, así como yo les dije, de ver el valle de Ica, ¿sí? En el Perú, que es como el más importante o el más predominante en la producción y en la destilación y producción de piscos. El valle del Elqui y el de Limarí son los más importantes en Chile. Ubicados desde el norte a sur, ¿sí? Sería desde la tercera región, que está Atacama, hasta la cuarta región, que sería Coquimbo. Se pueden cultivar estas uvas pisqueras. Fuera de estos no consiguen tantas expresividades de la uva, o quizás una menor concentración de azúcares. Bien, y en estos valles
se sitúa más o menos o aproximadamente de 500 metros a 1200 metros sobre el nivel del mar. Y de norte a sur son Copiapó, Huasco, Elqui, que es el más importante, Limarí el segundo en importancia, y Choapas. Acá van a ver las cepas pisqueras, ¿sí? Y que notan que son todas cepas o varietales de uvas blancas, no hay ninguna uva tinta. Tenemos Moscatel de Alejandría, la cual tiene gran cantidad de aroma y menos rendimiento. Moscatel Rosada, que tiene también gran cantidad de aroma y menor rendimiento. Moscatel de Austria, ¿sí? Pedro Jiménez, otra emblema, si se puede decir también de ellas, y también está presente la Torontel. Fíjense que hay dos uvas que están presentes, como es la Moscatel de Alejandría, que vendría a ser la uva Italia típica peruana, y también tenemos la Torontel, ¿sí? Que forma parte de las uvas aromáticas, que sería prima hermana de nuestra Torrontés, ¿sí? Después sumamos otras uvas bien típicas, no sé si recuerdan la casa de brandy, pero Pedro Jiménez es otra de las uvas que está presente en el brandy, por eso hay ciertos puntos o similitudes entre lo que vendría a ser el pisco peruano, el pisco chileno y un tipo de realización de brandy, ¿sí? 5 uvas en total, entonces, Moscatel de Alejandría, Moscatel Rosada de Austria, Pedro Jiménez y Torontel. La característica es que generalmente los piscos no se los encuentra, el pisco chileno no se los encuentra como pisco puro, sino que generalmente están blendeadas de 2 o más varietales, que no le vamos a decir acholado, pero están combinadas. Desde el punto de vista de la destilación, fíjense, hay dos imágenes a la derecha de alambiques. Tenemos alambiques de cobres que presentan una columna en la cual se puede rectificar, o sea, ascienden los vapores de las destilaciones, condensan y vuelven a gotear al caldero, donde vuelve a redestilarse. Y esto se hacen 3 procesos de destilación, o 2, generalmente son 2, pero tenemos algunos piscos que, por ejemplo, hay una línea de pisco control en la cual hay un pisco que no tiene pasaje por barrica y tiene 3 destilaciones que lo que buscan es un pisco un poquito más puro, pero generalmente el 90%, el 95% de los piscos se hacen doble destilación. Se logran concentraciones de 75 a 80 grados aproximadamente, ¿sí? Y como les decía recién, se agrega agua bidestilada o destilada para llegar a la graduación deseada, ¿sí? Y esto tiene que ver con la norma chilena, en el cual surge en 1931 y es la más antigua clasificación de pisco, cosa que llevó el orden a su industria y también una mayor productividad versus el pisco peruano. En base a la concentración de agua finalmente agregada, se los van a clasificar, lo vamos a ver, en diferentes variedades, pero se los lleva a 33, a 35, a 40 y a 43 grados. La norma especifica como mínimo un reposo de 3 meses, ¿sí? En tanques de acero o barricas de roble blanco americano, generalmente es roble blanco americano, o raulí, que es otra madera o árbol de la zona. ¿Bien? Hoy por hoy va a ir variando un poco con la clasificación actual respecto al tiempo de reposo, pero es una mutación que se está dando hoy en la norma antigua, ¿bien? Que ya tiene casi 90 años. ¿Sí? Vamos a ver que, vamos a correr esto, no sé si lo están viendo o no, pero tenemos desde la antigua clasificación, la norma pisquera de 1931 establece 4 tipos de pisco respecto a su graduación alcohólica, no a su paso por barrica, sino en base a la graduación alcohólica, y no lo hace tampoco en base a el tipo de uvas ni el modo de destilación, fíjense, solo hace referencia a la graduación alcohólica. Y tenemos pisco tradicional de 33 grados, pisco especial, que es generalmente el que conseguimos casi siempre en Mendoza, ¿sí? El reservado de 40 y gran pisco de 43 grados. ¿Sí? Ahí vamos a ver las diferentes botellitas que van apareciendo arriba a la derecha.
tenemos una de 35 grados, otra de 40, hay una de 40 grados, pero esta tiene paso por tanque de acero, por lo cual no le da color, pero son de las menos, o de las menos presentes en el mercado, y una de gran pisco de 43 grados. Bien, hacemos una próxima diapositiva. Y la nueva norma está mutando de alguna forma y le está dando un poquito más de relevancia a lo que es el tipo de guarda, ¿sí? Y asemejándose de alguna manera también al método de realización del brandy, ¿sí? La norma actual, que va a ir regida obviamente por la guarda, establece que sean utilizadas barricas de roble blanco americano o Raulí, que como les había dicho es otro tipo de madera similar al roble blanco americano. Bien. Tenemos pisco blanco o pisco joven, bien, que tiene poco reposo, solo 3 meses y sin paso por madera, tiene doble o triple destilación. Lo ideal es que se elabore con un pisco monovarietal, pero generalmente solo el 90% se produce, perdón, en el 90% de los casos se produce de más de una variedad. Bien, hay una corrección ahí para hacer. Después tenemos, aparte del pisco blanco, viene el pisco guarda, que es el que generalmente se ve en casi todos los piscos en general, que es el alcohol que ha sido reposado de 6 a 12 meses. Después viene pisco envejecido, como mínimo 12 meses de guarda en roble blanco americano. El promedio son 18 meses. Y ahí empieza a aparecer la interacción con la madera y el roble. ¿Bien? Y después hay otra denominación que no tiene que ver con el punto de vista de la guarda, sino es el pisco artesanal, que son piscos de terroir, donde la marca mantiene un estilo propio, que por ahí trata de priorizar algún tipo de cepaje propio del lugar, el método de realización propio de la finca o el sitio donde se destila este pisco, y generalmente los piscos artesanales por ahí le dan un tiempo de pisco envejecido en adelante, o sea, de 12 meses en adelante para que tengan mayor presencia. Lo que sí van a ver, voy a moverme yo de ahí, no sé si yo estoy por ahí, pero me corro, no sé si ustedes lo están viendo, pero lo que van a ver es que en lo que es la marca Mistral, van a ver que va ascendiendo, ¿sí?, en su guarda. Ellos en esta línea le están dando mucho carácter mucha predominancia al carácter que va adquiriendo el paso de la madera, del pisco por la madera. Y lo que yo alguna vez le decía cuando teníamos las clases de whisky es, fíjense que a medida que va pasando el tiempo en la barrica, este destilado va adquiriendo características propias de la madera y deja de tener características propias del destilado, ¿sí? Empieza a aportar diferentes tipos de aromas, ¿sí? Como por ejemplo a caramelo, ¿sí?, a vainilla, notas a café, bien, que derivan también propiamente de la madera y su tostado. Y empiezan a perder características propias del destilado propio, como pueden encontrar en el pisco peruano, ¿bien? Estos descriptores primarios o descriptores secundarios. Vamos a ir con marcas representativas, ¿sí?, desde las más caras, ¿sí?, y lujosas, por decirlo de alguna forma. Tenemos pisco capa allá arriba, hay algunas versiones de pisco mistral añejadas, ¿sí? Después tenemos pisco alto del Carmen o pisco capel, ¿sí?, con todas conversión de gran pisco en 43 grados. Después aparecen otros como pisco bausá o pisco capel, ¿bien? Finalmente empieza a aparecer algo de pisco control, campanario y 3 R's. Lo que sí es importante, que así como yo les contaba que en lo que es pisco peruano hay diversidad de productores, por decirlo de una manera, artesanales, y hay muy pocos productores a nivel cuasi industrial, porque no alcanzan volúmenes muy grandes. En el pisco de Chile sucede totalmente lo inverso. Aparecen
muy pocas destilerías de tipo artesanal, o son las menos, y aparecen 7 u 8 grandes compañías en las cuales manejan el resto del mercado y los mercados externos, ¿sí? Lo mismo que nos sucede con Argentina, con el vino, que el pisco chileno a granel y en gran volumen conquista el mercado externo versus Argentina. Bueno, y que los argentinos por ahí son vinos por ahí un poquito más cuidados, de menor producción, etc. Bueno, lo mismo les pasa a los peruanos, ¿sí? Que son pequeñas destilerías, más artesanales. Obviamente tiene que ver que ellos ya tienen casi 90 o 100 años del régimen de la norma y de organizados dentro de su industria, lo que recién está sucediendo en el Perú hace apenas 30 años. Vamos a ver algunos cócteles representativos, como ya vimos también en el pisco peruano. También vamos a encontrar la versión chilena, que es el pisco sour, ¿sí? Tenemos registros de 1924, en un semanario de South Pacific, que se llamaba, ¿sí? En Valparaíso, que se elaboraba en Chile. Es la primera mención que aparece en esa revista, y este era servido en copa generalmente, difería en lo que era el pisco peruano, que se servía en bazoquero, se servía en copa previamente refrescada, sin hielo, y generalmente tenía poca clara o no llevaba clara, y no suele aromatizarse con angostura. Hoy, hoy se puede decir que hay algunas formas que están cambiando, también los bartenders van generando conceptos a nivel mundial, y hay muchos sours que le están dando predominancia a la clara, ¿sí? Hay mucho cóctel sour que lleva clara, de hecho el whisky sour le han empezado a poner clara porque le da untuosidad, le da cremosidad, ¿sí? Lo homogeneiza. Se los puede encontrar de las dos maneras, pero generalmente o antiguamente no llevaba o llevaba muy poco, ¿sí? Y otra diferencia también es en la receta, ¿sí? La cantidad de onzas que lleva. Fíjense que lleva 2 onzas de pisco, el peruano, perdón, el chileno, versus el peruano que llevaba 3. 1 onza de almíbar simple, 1 onza de jugo de limón, y el jugo de limón generalmente suele ser limón amarillo, o limón americano, siciliano, no sé cómo, varias denominaciones, que es el mismo que utilizamos nosotros, que difiere del limón criollo, bien, que es bien ácido y bien aromático, que utiliza el peruano, ¿sí? Entonces, ya en el testeo, en el sabor, en la cata, ya difiere también desde la parte cítrica. Puede llevar o no clara de huevo, si lleva poca, ¿sí? También se hace con batido dry shake, si se hace con huevo, y colado, ¿bien? Otro cóctel representativo es el pichuncho. El origen no se sabe muy bien, se cree que fue a mediados de los 50, de 1950, en un proceso de sustitución del whisky americano por pisco. La estructura y la base es del cóctel del Manhattan, un cóctel clásico que vimos en whisky. Y lleva 2 onzas de pisco especial o pisco reserva, si puede ser reserva mucho mejor, porque el paso por madera lo va a asemejar o lo va a llevar o le va a dar un descriptor que va a estar más próximo a una estructura como Manhattan. Va en vaso de composición o mixing glass, y lleva 2 onzas de pisco, 1 onza de vermut rosso, ¿sí? 2 golpes de angostura, se refresca y se sirve en copa tipo martini con una pielcita de naranja. Muy rico. Por último, su cóctel emblema, que es la piscola. No hay fecha de origen cierta, ¿sí? Pero se estima que fue entre el 1970 y 1971, porque fue en una crisis que sufrió el gobierno de Allende, en el cual no estaba entrando ron desde afuera, y tiene una estructura similar a la del Cuba Libre, en un vaso largo, trago largo o tipo highball. Se colocan 1 onza y media de pisco de reserva o pisco especial, y se completa, o sea, es un top con Coca-Cola, ¿bien? Rodajitas de limón y
nada, queda listo para consumir. Es uno de los cócteles emblemas para ellos, así como para el peruano es el cóctel que está presente en el asado, en la previa de sus amigos, en la familia. Para ellos también está muy presente en la previa la piscola. ¿Bien? No queda más por agregar. Espero que les haya servido. Esténse bien atentos porque son temas que ingresan ahora en el final que tomamos dentro de poco. Y nada, tengan bien en cuenta las diferentes características del peruano respecto a cuántas destilaciones tiene, que el peruano tiene una destilación a grado, el chileno tiene 2 o 3, que el peruano no tiene paso por barrica, ¿sí? Que el chileno sí tiene paso por barrica, las uvas que lo componen, el peruano tiene 4 uvas no aromáticas y 4 uvas aromáticas, que las no aromáticas son uvas tintas y las aromáticas son uvas blancas, el chileno que tiene 5, ¿sí? Las denominaciones de origen, ambos necesitan de una denominación de origen y un ente regulador que los controle. Y por último, el paso por barrica. El peruano no tiene paso por barrica, ¿sí? Por lo cual no tiene la presencia de color, o sea, es un color límpido, transparente, y el chileno sí tiene paso por barrica, lo que le da esa tonalidad. Bien, tengan en cuenta los sitios, emblemas de producción de uno en Ica y el otro que es el Valle del Elqui, como los más importantes, si pueden aprenderse los otros también estaría bueno. Y por último, los cócteles representativos. Bien, las diferencias entre hacer un pisco sour al estilo chileno y un pisco sour al estilo peruano. Y algunos representantes, por ejemplo, como el chilcano del Perú, o un pisco punch, o un capitán, que son muy ricos, o pichuncho, una variante parecida pero distinta del chileno. Chicos, cualquier duda, espero que me la comuniquen o me escriben por privado. ¿Sí? Un abrazo, que sigan muy bien.